no sé si decirlo animalista, pero en mi casa hay perros, gatos, entonces de pronto si hay ruidos de fondo, pues son muy calmados, no pasa muy seguido, pero que no, digamos, de todas maneras es su espacio y no me gusta regañarlos por hacer lo que hacen en su casa, ¿no? Son de las situaciones que hemos ido aprendiendo en la virtualidad. Entonces está el tema de que uno llega y está el señor de los aguacates afuera, eh, el señor pues que está en el comercio y creo que burlarse de ello no es como normal, porque pues finalmente ese es el barrio, esa es la ciudad, esos son nuestros espacios que estamos abriendo en este momento de la virtualidad y que bueno, también es un poco como de poder exponerse, desnudarse de cierta manera para poder como compartir estos escenarios. Entonces les cuento, de pronto escuchen un ladrido, de pronto se sube alguna de las gaticas. En este momento estoy en el centro, pero donde estoy también tenemos, digamos, como convivimos con mascotas. Entonces, pues como para normalizar eso. El otro es, vamos a hacer, antes de iniciar pues como con el seminario, estamos con el tema de que ya estuve en la plataforma subiendo todo lo de esta semana, he ido subiendo algunos contenidos también como de la semana 2. Vamos a estar pues como 8 semanas con eso. Estos módulos son muy cortos, son solo 2 horas y a veces uno quisiera poder tener un poco más de espacio para trabajar. También hay que decir que esto es un seminario de investigación, de metodología de la investigación, lo que indica que no es un espacio netamente teórico, sino que requiere de un hacer práctico. O sea, es como dar un curso de cocina y no cocinar. O sea, un espacio de metodología de investigación requiere ejercicios de investigación. Ahora, como yo sé que tenemos limitaciones por el tema de lo laboral, por el tema también como de nuestros espacios, por las otras materias que estamos viendo, vamos a hacer espacios muy específicos, muy pequeños, o sea, que permitan demostrar el aprendizaje, que nos permitan además asimilar esos aprendizajes, pero que no nos cobren una factura tan grande en términos del tiempo, porque sé que muchas veces eso es lo que pasa, que los tareas implican un gasto temporal muy fuerte y eso hace eh, que pues, sea el impacto para nosotros cuando tenemos, digamos, como poco tiempo por nuestras limitaciones laborales y familiares, hace que no se lleve de la mejor manera. Entonces voy a hacer unos ejercicios, estoy diseñando unos ejercicios pensando en eso, que sean, digamos, micro talleres, micro investigaciones, o sea, que sean muy precisas, pero que den cuenta del conocimiento y las capacidades para cuando pues, podamos desarrollarla, digamos, de mayor aliento, de mayor profundidad, cuando esté el espacio de ellos, estemos, digamos, como en la capacidad o tengamos a partir de este espacio, de esta metodología de la investigación, los elementos claros para ellos, que creo que eso es fundamental. Lo otro que les cuento antes de iniciar con el tema es que la metodología de la investigación tiene una cosa muy curiosa y es que es como la materia aburrida en todas las carreras. Yo soy licenciado en literatura y en este momento estoy en la tesis de grado de la maestría en historia y la metodología siempre es el coco. Tengo amigos que están haciendo maestría en física, que están haciendo maestría en otras áreas, o sea, mucho más, digamos, mucho más eh, cerca a los números y también el tema de la metodología se vuelve así como la materia, como que, uy, qué difícil o qué pereza, o el mismo tema de contextos, de conceptos, a veces muy abstracta, muy salida de lo que yo necesito, o al contrario, demasiado técnica, demasiada receta de cocina, y que pues, finalmente la metodología tampoco funciona así. Entonces, digamos como mi meta con este curso es poder mostrar un seminario de metodología, una tutoría de metodología más bien, que sea como muy balanceada en ello. Que tengamos teoría porque tenemos que tener teoría, no podemos movernos sin ello, como en mi campo que siempre estoy como muy cercano a los libros y a los conceptos. Yo soy esclavo de los conceptos, pero que también nos permita, digamos, un hacer, un qué hacer, que nos acerque al objetivo de este proceso. Entonces, sin más, les voy a mostrar, pues aquí, voy a compartirles la pantalla. Voy a hacer algo, es que les voy a compartir la pantalla completa, porque como voy a estar saltando en diferentes pestañas y este espacio también de diálogo, espero que esté muy abierto, porque me interesa mucho poder tener la participación de todos ustedes, les decía, aprovechando además que es un grupo muy pequeño, eh, entonces eso me permite como poder tener como una misma línea del trabajo.
sin tener que estar entrando y saliendo en diferentes como espacios. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla completa. Dentro de ello, pues vamos trabajando las diapositivas que preparé para la sesión de hoy, pero también para poder dar como los espacios de intervenciones. Les cuento, yo, como me ven, puedo ser muy monológico, o sea, si me dicen a mí hablar, puedo hacerlo eh, de manera como continua, pero si ustedes quieren intervenir, de una levantan la mano, o si no, pues me prenden el micrófono y me dicen, y yo pauso, porque también me interesa mucho como escuchar su opinión. Entonces, bueno, ya están viendo aquí la pantalla de la plataforma. Sí, profe. Listo. Aquí está pues el curso de metodología de la investigación de los martes. Les cuento que voy a dar dos cursos, los martes y los viernes. Entonces por eso les puse ahí como el acompañamiento para aclarar qué día es. El objetivo de este curso, bueno, ya les había dicho un poco de esto, y es que generen, pues, analizar por parte de ustedes las metodologías y las herramientas que se utilizan en los diferentes procesos de investigación mediante el aprendizaje, implementación y, digamos, uso de habilidades individuales que fomenten ese espíritu investigativo. Luego vamos a trabajar mucho en ello. Y básicamente hay dos objetivos específicos que es analizar por parte de ustedes las estrategias y problemáticas de la investigación cuantitativa, y la otra es analizar por parte de los estudiantes las estrategias y problemáticas de la investigación cualitativa. Vamos digamos, como en este seminario, mirar cada uno de los componentes que tiene la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa para tener, digamos, como una idea muy global de las cercanías, instancias y los usos que tienen estas investigaciones, porque no hay que decir que una es mejor que otra, sino más bien que una depende de qué interés tenga el investigador. O sea, la herramienta la da quien la usa. Eso parece, digamos, como un poco obvio, pero tiene que ver, pero en la investigación siempre así. O sea, a mí no me van a decir, profe, ¿cuál método de investigación es mejor? No, o sea, qué es lo que tú quieres investigar y según ello, ¿cuál método aplica más? Y eso creo que es lo que vamos a ir como definiendo aquí, porque no es como una competencia, sino más bien es qué herramienta me sirva más. No es lo mismo, no sé, si tú quieres poner una puntilla con chazos a que la quieras poner directo en la pared. Entonces, tú puedes decir que el martillo o el taladro pues, se usan de manera indiscriminada, pues depende del tipo de necesidad de que está la herramienta. Y eso ocurre también en este tema de la metodología de la investigación. Bueno, aquí están pues los documentos ya también subidos, está la concertación, está el plan de aula y está el módulo, que es como todo el marco teórico que sostiene lo que vamos a trabajar en estas 8 sesiones. Y bueno, como ustedes saben, está de primero siempre como de elemento guía para nosotros el tema de la concertación. Como les decía, he tratado de diseñar un proceso evaluativo que reconozca o que entienda que este grupo, pues que entienda, digamos, también con las limitaciones de tiempo, que entienda también que hay que ver unos conceptos teóricos, pero que la investigación es sobre todo práctica, o sea, es hacer más bien, más que práctica, es hacer, y que en ese sentido la evaluación también tiene que estar como muy sometida a ello. En ese sentido, tenemos como la propuesta para este curso es digamos, cuatro notas, cada cuatro macronotas para tener el 100%, un primer parcial que va a ser una ficha de lectura que vale el 25%. Ahorita les muestro qué es una ficha de lectura y sobre qué es la ficha de lectura. Es un texto muy corto, no se preocupen, no van a tener que leer un libro, y además esos tratados de metodologías a veces son muy densos, sino que es un capítulo de un libro que es muy pequeño de Stanislao Zuleta, que sé que lo van a disfrutar. Es un poco denso, pero es muy corto. Eso sería para entregar en la semana 4. Igual desde esta semana voy a hacer lo posible para que más tardar el fin de semana esté subido el PDF porque lo estuve buscando. No es tan fácil. Yo lo tengo impreso, o sea, yo tengo el libro, lo voy a escanear y se los voy a pasar. Un segundo parcial, se compone del 25% de la nota para la semana 6, que va a ser una evaluación por medio del formulario de Google. O sea, voy a crear el formulario con las preguntas, ustedes van a llegar ese día, al final de la sesión, digamos, de ese martes de la semana 6, voy a tener un espacio para poder desarrollar el parcial, y ese va a ser, digamos, un porcentaje. Un 25% de la nota de seguimiento que tiene que ver, ojo, con la participación en clase. Para mí es muy importante el tema del diálogo acá,
más en este tema que a veces se vuelve un poco del soliloquio, del monólogo. Entonces creo que ahí hay de ese 25, un 10% es de la nota es con la participación en Meet y un 15% con la participación en los foros que van a estar aquí en la plataforma. Generalmente cada semana tiene una pregunta muy general. Hoy vamos a tener, digamos, como la primera. Y esas preguntas son la que espero que enriquezcan pues, los foros que tenemos acá. No, ojo, no les estoy preguntando el concepto de cartilla, no les estoy preguntando el concepto, digamos, de Internet, sino lo que ustedes opinan, o sea, ir enriqueciendo esas opiniones alrededor de lo que estamos trabajando también aquí en las sesiones de clase, que creo que es lo que debemos como construir. Entonces, también así tratar de, ojo, les pido, bueno, también entiendo que muchos llegan de trabajar y a veces no tienen digamos, los ánimos para poder estar muy activos en el Meet, pero sí espero que en el foro ustedes ya pueden intervenir en él en otros espacios, pueden intervenir de pronto en un momento donde tengan más tiempo, hasta en una escapadita ahí en la oficina, puedan pues como aprovechar y participar mediante el foro. Ese es, digamos, como una parte de la evaluación, y el final, que es el 25%, que es un micro taller investigativo. Como les decía, bueno, el final tiene dos notas. Una autoevaluación que vale el 5%, que la octava semana, al final espero que cada uno me dé su nota y lo que ustedes consideren será, y tendrá, digamos, como ese porcentaje. Pero además un 20%, que es un micro taller investigativo, no se preocupen, o sea, no es la idea de ese microtaller es que sí cumpla con el ejercicio de lo que hemos visto, pero no es un taller, digamos, gigante, pues que van a tener que, no sé, no, la preparación, pues como para el taller del cierre, no, es un ejercicio muy completo, pero que nos permite, digamos, también trabajarlo teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, para que tengamos eso muy presente. Esta, digamos que es como la concertación que les tengo propuesta. No sé quién es el representante del grupo y si no lo hay, quién quiere serlo para poder, digamos, enviarle esta concertación y que la firme y que luego pues la pueda volver a subir ya con todos los asistentes y con el representante o la representante. No sé, Fabián, Daniela, ¿se animan a ser representantes de este curso? Profe, yo me ofrezco entonces. Dale, muchísimas gracias, Fabián. Entonces, Fabián asume la representación de este curso. Muy bien. Yo entonces luego te mando el archivo para que por favor subas tu firma digital y cuando esté ya lo subo nuevamente a la plataforma para que quede pues, visible para todos. Y te agradezco eso. De hecho, ya tienes un punto de participación el día de hoy por ir ahí tan atento. Bueno, entonces aquí tenemos asistencia y participación. Eh, somos 6. Voy a hacer un pequeño llamado a lista. Juan José Andica está Kelly Verónica Betancourt está, Ángel Mauricio está, Daniela está Daniela. El único que está ausente es Héctor Mario Triana, que lo llamé. Bueno, esperemos a ver si se conecta en el transcurso del seminario, si no, es cerraría. Entonces ese ya sería el tema de la concertación. Espero eh, que pues esté todo como muy claro y que nos permita con esto llevar a buen puerto el curso. Otro tema importante, bueno, aquí en la parte de tus notas en la plataforma, cuando tengamos y vayamos teniendo notas, las voy a subir aquí en Excel para que puedan ir conociendo pues cómo es su estado dentro del curso. Aquí hay una información pues mía, una foto, por supuesto, en Photoshop, porque uno siempre se ve mejor en las fotos que en persona. Tienes ahí esta pues, una pequeña, digamos, como biografía mía. Ya les decía, soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este momento estoy culminando la maestría en Historia. He sido docente en diferentes, digamos, universidades y en instituciones de educación secundaria.
Además de eso, digamos, como participado de procesos de escritura alrededor digamos, espacios de opinión, alrededor de investigación sobre todo el tema del conflicto social y armado y procesos de investigación de corporaciones pues, privadas y públicas. Aquí está mi WhatsApp, aquí está también, ojo que me parece muy importante, los horarios de consulta. Debido a lo que decíamos de las limitaciones de tiempo, me parece muy, digamos, como muy válido aprovechar las consultas apenas cerremos este curso. ¿Qué significa? Como terminamos a las 8:30, tenemos espacio 8:30, 9:30, para poder tener consultas, bien sea porque nos quedemos aquí en el Meet con los que tengan dudas o por medio de WhatsApp. Uno, porque en ese momento tenemos como muy frescas, digamos, las dudas que tengamos. Y dos, porque nos permite también organizarnos en el horario, porque en el día, por las limitaciones que todos tenemos, a veces es más difícil, entonces me parece que como por orden es como más fácil para todos y todas hacerlo. Y finalmente el correo electrónico, que desde ahí les escribí, eduardo.polivarro.unirremito. Bueno, ya pasados esta presentación, vamos a iniciar con lo que nos llama el día de hoy. Lo que nos llama el día de hoy es nuestro acercamiento a la metodología de la investigación. Esta es la sesión número 1, he diseñado unas diapositivas, yo no soy muy bueno en este tema del diseño. Les cuento, estas diapositivas están aquí, están acá en la semana 1, sobre que este primer tema que es la investigación cuantitativa. Aquí pueden descargar estas diapositivas para que las tengan como material de trabajo. Son de ustedes, así que no teman, digamos, usarlas si las necesitan. Entonces, bueno, este primer espacio es un espacio que tiene como dos componentes. Uno, en el que podemos interactuar alrededor del tema de qué es eso de metodología y qué es eso de investigación. Y otro donde vamos a ir profundizando de manera, eh, digamos, lenta pero segura, como llaman los papás y los abuelos, en este campo de la investigación. Profe, qué pena. Dime, Juan José, claro. ¿Cómo ha estado, profe? Bien. Bueno, profe, lo que pasa es que yo en ese momento estoy en horas laborales, pues me conecté pensando que tenía como un espacio libre, pero pues no puedo estar pues ya como en la clase como tal. Ah, no Entonces te es para retirarme. Dale, Juan José, no te preocupes, igual esta clase se está grabando, yo prometo hacerlo esta semana, no puedo decir que para mañana, pero más tardar el sábado la van a tener ahí. Entonces vas a poder usar la clase para recuperar lo perdido. Entonces no te preocupes. Listo, vale, profe, muchas gracias. No, Tenga una no, buena noche. igualmente. Vale, hasta luego. Entonces, cuando hablamos de la metodología de la investigación, de este, digamos, de este tema, nos surgen básicamente dos preguntas. Y es qué entendemos por investigar y qué entendemos por metodología. Ahora, les digo a ustedes, ¿qué entienden por investigar? Cuando uno dice, bueno, yo voy a investigar, ¿qué es lo que nos dice eso? Fabián, Daniela, Verónica, Mauricio, ¿alguien, alguna idea por ese concepto? Profe, es como llegar a fondo de qué se trata un tema o algo. Puede ser, sí, llegar a fondo. Fabián, dale. Bien, pues para mí es el camino necesario para llegar al punto en el que descubrimos algo. Básicamente sería como la serie de pasos que damos con la finalidad de descubrir o encontrar determinada información o encontrar algo que estábamos buscando. Lo podría escribir como un proceso. Muy bien, Fabián, estamos hablando de procesos, estamos hablando, digamos, como de llegar a fondo. Muy bien, Mauricio. Daniela, ¿algún aporte sobre ello? Pues, profe, lo escuché algo entrecortado, si me lo puede repetir, por favor. Dale, que cuando tú escuchas la palabra investigar, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué entiendes por investigar? Pues consultar en diferentes medios y también con algunas personas que tengan conocimiento referente a un tema hasta hallar una respuesta. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de consultar, ¿sí? De buscar, de indagar. Y Verónica, ¿tú qué idea tienes por investigar? Profe, entiendo por investigar es como la teoría de algo, de un comportamiento. em, pues es lo que más o menos entiendo, aunque la verdad sí, como se había dicho al principio de la clase,
sí he escuchado como muchas quejas sobre la materia, pero no, sí, de verdad, muchas quejas. Más que todo creo que es en derecho, Sí, que les da duro, pero bueno, que nos sorprenda. dale, muchas gracias y esa es la meta y sí, o sea, siempre metodología de investigación. Espero que este no sea el caso. Es una materia que es como el coco, que se vuelve muy plana, que es agotadora y bueno, vamos a ver cómo en la octava semana haremos el balance. Les digo sobre el tema de las intervenciones, que han sido como todas muy positivas, no se preocupen porque la intervención sea, digamos, muy de cuaderno, sea muy de diccionario, yo no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo es ir como construyendo entre todos los conceptos y ir mirando qué tan cercanos o no estamos a esa idea. Digamos, que no teman con intervenir, porque de pronto lo que yo digo que este no es como el asunto de este espacio, es un espacio de aprendizaje y por ende creo que es válido lo que aportemos. Pero bueno, entonces ya hemos dicho que investigar es como buscar, que es como llegar a fondo, que es como un camino para recorrer. Estamos ahí como en ese tema. Y ahora entonces, ¿qué sería metodología? Pues el método que tomamos para realizar algo, la forma en la que realizamos algo, sí, el método. Sí, el método, sí es la forma. ¿Qué es el método? Sí es la forma. Sí, está bien. Sí. Eh, Daniela, de pronto, método. Profe, pues ahí sí me corchó metodología. Lo que decía el compañero como el método que utilizamos para investigar. Dale, dale. ¿Y Verónica? Lo entiendo más, sí, lo entiendo así como un paso a paso de una investigación. Muy bien, un paso a paso, bien. ¿Y Mauricio, algún aporte ahí sobre metodología? No, pero la verdad no tengo conocimiento. No te preocupes. La idea también de este escenario es que nos queden claras esas cosas donde tenemos vacío. Hay un tema ahí Bueno, y es que a mí me gusta empezar siempre por como desbaratar los conceptos y las categorías que tenemos. Entonces vamos a hablar de que esta clase, este curso, este seminario, como lo queramos llamar, se llama metodología de la investigación. Entonces, bueno, ¿qué es investigar y qué es metodología? Empecemos por ahí, empecemos o sea, desde cero, es decir, desde esos elementos que son muy básicos, pero ahí no hay, digamos, no es solo un tema formal, o sea, no es como que este seminario se llama así porque ajá, o sea, porque alguien dijo, no, pues pongámosle esto metodología de la investigación, ¿qué quiero? No, o sea, eso tiene unas razones, o sea, hay un acumulado, digamos, como histórico en los nombres, ¿no? De eso también viene mucho la etimología. No sé si ustedes saben un poco sobre el tema de lo etimológico, es que todas las palabras tienen una raíz, porque las palabras tienen una historia, ¿no? Nuestros nombres una, tienen una carga etimológica. Entonces, por ejemplo, Daniel, Daniela son nombres de ángeles, están muy asociados al tema del hebreo, y entonces Verónica creo que está asociado al tema debe ser alemán-inglés. O sea, todos los nombres que nosotros tenemos tienen una carga, ¿sí? Una carga histórica. Y así como nuestros nombres, las palabras lo tienen, y esas etimologías, digamos como esas raíces, nos permiten de alguna manera entender lo que, lo que es ahora. Les voy a contar un ejemplo de etimología y luego vamos a ir mirando porque vamos a hablar de la etimología de investigar y de metodología. Ustedes, ¿a quién de aquí le gusta el aguacate? A mi profe. A mí, a mí también. ¿Y a Fabián le gusta el aguacate también? Perdón, profe, sí, sí. Sí, Sí, claro, pues yo creo que a todo el mundo le ah, gusta el bueno, ustedes aguacate. les gusta. Mentiras, el otro día conocí a alguien que no le gustaba el aguacate. Ah, bueno, ¿ustedes saben qué significa aguacate? ¿Qué significa aguacate? Agua y cate. No, 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 bueno, ese es está bien, sí, ese es ¿cómo es que llamas? La adivinanza, pero no. Pues, imagínate que la historia aquí es más graciosa. El nombre aguacate, el aguacate además es un fruto autóctono de América, es decir, es algo que existe acá,
y que se conoció en Europa luego de la llegada de los españoles, pero antes no, o sea, lo mismo que pasa con el cacao, que pasa con el maíz, son productos que llegaron a Europa luego de que hubo, es como la conquista de América, pero han sido siempre originarios de América. Y el aguacate es un término que viene del náhuatl. El náhuatl es digamos, como la lengua de algunos de los grupos étnicos indígenas de lo que hoy conocemos como México, que es lo que se llamaba, digamos, como los mexicas. ¿A qué voy con esto? La palabra aguacate es del idioma náhuatl, ¿sí? Pero no, para no complicarlo mucho. Y en náhuatl, aguacate, que es como aguacate, les debo pues la pronunciación porque no la conozco bien, pero lo que sí sé es que aguacate, el náhuatl, significa testículo. Entonces, cuando usted diga, nada, que el aguacate, estamos diciendo que me gusta mucho el aguacate, me gusta mucho el testículo, porque ese es el nombre etimológico de la palabra. Entonces, fíjense que hay una carga etimológica en una palabra tan simple, tan común como el aguacate. Nosotros todos los días la tenemos ahí, pero cuando miramos etimológicamente nos damos cuenta que esa palabra tiene una carga, ¿no? Y hay unas no tan graciosas o bueno, tan incómodas, como puede pasar, por ejemplo, con recordar, ¿no? La palabra recordar viene de pasar por el corazón, recordi, ¿sí? Incordio es algo dentro del corazón. Entonces, no es que tiene un incordio, es que tiene algo ahí clavado en el corazón. ¿Por qué voy a eso? Porque cuando les voy a hablar, digamos, de la etimología, de investigar y de metodología, quiero que miren que no es como por llenar ahí, sino porque poder acercarnos a esos términos de alguna manera nos va a poder llevar a, a conocer, digamos, de manera profunda este espacio en el que estamos. ¿Por qué les pareció lo del origen de la palabra aguacate? La verdad no tenía idea. Eso fue un conocimiento nuevo. Ya me puedo acostar tranquilo. Sí, ya tiene uno con qué tertuliar, ¿no? ¿Qué te pareció, Daniel, el concepto, la etimología de la palabra aguacate? Me pareció curiosa, creo que en algún momento la había llegado a escuchar, pero no estoy segura. Dale. Entonces, fíjense que ahí la idea también es aprender un poquito, como el profesor superó. Entonces, bueno, vamos a ir ya al concepto, porque además tenemos hora y media de sesión y vamos a hacer un ejercicio pequeño práctico. Entonces, ¿qué entendemos por investigar? La palabra investigación, o sea, que es acción y efecto de investigar, ¿sí? Deriva de dos raíces latinas, ¿sí? De in y vestigium. La in significa en o dentro, y la segunda, vestigium, se refiere a rastro, huella o indicio. De ahí vienen, por ejemplo, los vestigios. Cuando no, quedaron los vestigios de la comida, o sea, quedaron los rastros, quedaron las huellas. Entonces, cuando ustedes dicen investigar, lo que están queriendo decir es como dentro de las huellas, dentro de los vestigios, dentro del rastro. Y fíjense que ustedes de alguna manera, creo que Fabián ahorita lo mencionaba, si, no sé si conocía el significado etimológico, pero ahí lo tenías. No, es cuando como rastrear, como buscar. Y efectivamente la palabra viene de eso. Investigar es detrás de los vestigios, detrás de los rastros, detrás de las huellas. Por eso también está muy usado con el tema como en lo policiaco, ¿no? Entonces, en estar buscando en los detectives. O sea, entonces, el investigador, ¿qué hace? Buscar rastros, buscar huellas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de investigar, estamos diciendo que es la manera en la que nosotros, bueno, es la manera no, la investigación es buscar rastros, ¿sí? Y si eso es la investigación, entonces, ¿qué es la metodología? Que ahí fue donde más nos quedamos. ¿Qué tal están viendo las diapositivas? ¿Sí las están viendo bien así? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la metodología, lo que estamos diciendo es que la palabra método viene del latín, métodos, y el latín viene a su vez del griego, que tiene palabras, no meta, ¿sí? Que significa más allá, y odos, que significa camino. Cuando nosotros cuando decimos método, literalmente es como decir el camino a seguir para ir más allá. Y el sufijo logia es el que viene de logos, digamos que bueno, tiene muchas traducciones, pero básicamente se habla como de ciencia, estudio, tratado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ciencia del método, es digamos como la forma en la que nosotros vamos más allá, o sea, es el camino a seguir. Entonces,
La investigación es las huellas y la metodología es el camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de un método, estamos hablando de un camino y una forma en la que vamos a ir hacia cierto objetivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una investigación, si nosotros estamos hablando en términos de una investigación, ¿qué sería? De un tema, y un tema que nosotros queremos rastrear. Entonces yo quiero, por ejemplo, saber el origen del concepto etimológico de aguacate. Ese es un tema de investigación. Ah, bueno, ¿qué hago yo para poder conocer eso? O sea, ¿cuál es el método que uso? Pues el método que uso es buscar en Internet fuentes válidas, ojo ahí, porque no es cualquier fuente, porque yo puedo decir, no sé, muchas cosas, encontrar en Internet muchas cosas, pero eso no garantiza que lo que yo diga ahí, que lo que yo encuentre ahí sea cierto, porque ahí hay un tema de mirar cuáles son las fuentes adecuadas para poder llegar yo a esos resultados, a lo que les digo, por ejemplo. Esto es gracioso, pero creo que he podido indagar lo suficiente para saber que es verídica esa etimología de aguacate. Muchas veces uno encuentra unas etimologías que cuando va a buscar en textos, digamos, como de autoridad, se da cuenta que no lo son tanto. Entonces, digamos que cuando hablamos de metodología, como para ir como cerrando este proceso, este tema, bueno, concretándolo más, estamos hablando. Investigación es como el tema, o sea, como el rastro, y el método es la manera en la que yo sigo ese rastro, es la manera que yo concibo, que yo creo que necesito para poder llegar a. ¿Nos queda claro eso? Sí, profe, sí queda claro. Sí, entonces, cuando dicen, no, método, ¿cuál es el método? No, el método es el método. Entonces, es más fácil. Nuestro idioma, además, es un idioma muy profundo en, en adjetivos. Entonces, ¿cuál es el método? El método es el camino. Cuando yo digo método, cuando hablo de metodología, estoy hablando del camino, la manera, de la ruta que yo tomo para poder llegar a buen puerto mi investigación. ¿Y cuál es mi investigación? Es el rastro que yo busco. Daniela, Verónica, Mauricio, ¿nos queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Háganle porque luego en las próximas sesiones vamos a tener discusiones con esto. Estas preguntas también que estoy haciendo, la idea es que las tengamos en el foro para que ustedes puedan reflexionarlas, no desde lo que yo les estoy diciendo, o sea, no necesariamente eso, sino desde la discusión que ustedes pueden tener, de la problematización que ustedes pueden tener a partir de lo que hemos ido hablando. Esperen, creo que por ahí está. Ah, no, me escriben al WhatsApp, pensé que era don Héctor, pero no parece. Bueno, Héctor Mario. Entonces, teniendo claros, digamos, como estos conceptos, fíjense que la definición etimológica sí nos está diciendo algo. O sea, esos no se llaman así porque ajá, sino porque creo que alguien de la costa se molestaría por ese uso peyorativo mío del ajá, sino porque pues, finalmente tienen un sentido, y ese sentido es, digamos, lo que nos llama a nosotros el día de hoy. Ahora, dentro de las formas de investigación, hay dos grandes, digamos, como campos de investigación, que es la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Pero antes de ahí quiero pasar como a discutir un poco, bueno, o adelantarles lo que vamos a discutir la próxima sesión, y es sobre, ¿siempre existe un método para investigar? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí? Claro, siempre debe estar encaminada la investigación hacia un cómo, un por qué y cómo lo vamos a hacer. Entonces, si no está encaminada, pues no, cómo vamos a lograr unos objetivos de investigación y cómo vamos a definir qué es lo que queremos encontrar. Todo esto requiere un método. Siempre debe haber un método de investigación y aparte de todo, porque el método de investigación también define la calidad o el tipo de investigación que queremos realizar. Si queremos centrarnos en la parte de los números o simplemente deseamos que nuestros resultados sean más cualitativos, que son como las características del estudio y lo que ello implica en cuanto a, por ejemplo, estudios poblacionales que no necesariamente inquieran en cifras, sino en afectaciones. Ejemplos random así que se me ocurren.
Pero sí, desde mi perspectiva siempre debe haber un método de investigación. Estoy Verónica y Mauricio, ¿qué opinan? Sí, profe, para mí también tiene que haber un método de investigación. Y bueno, la convierto un poquito. Eh, para todas, o sea, hay un método establecido para las investigaciones, para todas las investigaciones. Ojo, se los quiero decir porque uno de los problemas que tiene también digamos, estos cursos de metodología de la investigación es que tienden a parecer a simplificar cosas que no son tan simples. Es como el chiste del niño en la escuela, que el profesor le enseña cuánto es 2 más 2, entonces coge el ejemplo con manzanas, 2 manzanas más 2 manzanas es 4, y en el examen le dice calcula el volumen de la masa del Sol. ¿No? Porque el tema de la metodología a veces se vuelve de una manera no es la metodología en términos generales, sino como sea, como una forma de cerrar las propuestas investigativas y resulta que no es así. O sea, no todas las metodologías sirven para lo mismo. No todos los métodos cuantitativos, o sea, no todos los métodos, digamos, cuantitativos son mejores que los cualitativos. Eso no depende, o sea, no es una competencia entre digamos, sistemas de investigación. O, por ejemplo, el método que me sirvió a mí para hacer un análisis poblacional en Villa Santana, no necesariamente es el método que me va a servir para hacer un análisis poblacional en la circunvalación. Pues estamos hablando de la misma ciudad, podemos hablar incluso del mismo volumen poblacional, pero las condiciones de las personas hacen que nosotros variemos esos procesos. En ese sentido, el método lo define el investigador. Yo no les defino el método, ustedes son los que tienen que mirar qué método les sirve más. Y eso ahí, por ejemplo, Fabián que ya hablaba, digamos, como algunos conceptos muy precisos que los iremos trabajando más adelante. Entonces, estas herramientas que están teniendo, que van a tener en este seminario, ustedes son los que deben escoger cuáles se adecúan más a sus intereses investigativos, cuáles son los que les sirven más para lo que ustedes quieren hacer y no al revés. O sea, ustedes no meten la investigación en la metodología. O sea, no cogen lo que ustedes van el tema y lo fuerzan, perdón, a que encaje en cierto método, sino que ustedes tienen que mirar qué método es el que se ajusta a la investigación que ustedes están desarrollando. Porque muchos problemas surgen es por eso. Es más, hablemos ni siquiera de métodos de investigación. ¿Por qué se caen los puentes? ¿Por qué se caen las represas? Tengo un amigo ingeniero mecánico que es muy bueno, es un gran ingeniero de campo además. Y él estuvo, por ejemplo, mirando lo de Ituango. Me decía, lo que pasa es que aquí lo que hacen es que muchas veces cogen planos de mapas de hidroeléctricas de Brasil. Y entonces creen que es como copiar y pegar. Entonces, este plano que está allá de cerquita, este me sirve. Y no, obviamente. Entonces, ¿por qué caen los puentes? ¿Por qué se cae Chirajara? Porque no hay una lectura específica digamos, como digamos, un trabajo de campo que permita conocer cuáles son los elementos que requiere ese espacio específico, por más parecido que uno crea, no lo es porque tiene sus particularidades, así uno no lo vea de lleno, o sea, el tipo de tierra, tipo de roca que tiene de fondo, el tema, digamos, de la presión, el tema de la altura. O sea, hay muchos factores que infieren o que afectan más bien, que afectan cierto terreno que hace que yo no pueda coger unos planos de Brasil y ponerlos aquí. ¿Por qué? Porque eso hace que entonces, un tiempito después se cae el puente, se cae el edificio, se rompe la hidroeléctrica, y eso tiene que ver con eso, porque entonces yo muchas veces lo que hago es como que tratar de meter la práctica, o sea, la realidad a la teoría. Y pues obvio eso no va a funcionar. Siempre lo que yo tengo que hacer es cómo ajusto la teoría a la realidad. Y eso son las metodologías de investigación. Finalmente es eso. Ustedes, todas las metodologías de investigación lo que llevan es tips, herramientas, sistemas, conceptos que les van a permitir que ustedes lleguen a la realidad y miren cuáles son los que se adecuan más según ese momento. Entonces, ojo ahí, porque es que ya vamos a empezar a hablar de investigación cuantitativa, hoy es el tema, luego vamos a trabajar 2 sesiones más de investigación cuantitativa, luego trabajaremos investigación cualitativa y la idea es que no quede esa impresión.
como que "Ay, yo ya conozco la investigación cuantitativa, entonces yo ya puedo coger eso y ponerlo en cualquier realidad o hacer cualquier investigación". Finalmente es la realidad la que determina la teoría y no la teoría la que determina la realidad. No sé si suena muy filosófico, pero es cierto. O sea, es a través de la realidad que yo ajusto la teoría y no viceversa. Por ejemplo, y hago un último ejemplo antes de ir a las diapositivas, es como el tema de la docencia. Entonces, yo en la universidad vi ciertas teorías pedagógicas, un montón. Entonces, si uno ve, digamos, a Piaget, ve el constructivismo de Vygotsky, todas son teorías que son válidas, que tienen aportes, pero yo no llego al colegio y voy a decir, les voy a trabajar Piaget o les voy a trabajar Vygotsky, porque si hago eso, pues no voy a poder dar clase. Yo tengo que llegar al salón y sobre la realidad del salón mirar qué teorías, que puede que no sea una en específico, sino que sea una mezcla de cosas, son las que me sirven a mí para poder llevar el proceso. Y sobre este ejemplo les cuento una anécdota. No sé si estoy siendo muy aburrido, si tienen alguna intervención me dicen, si tienen alguna duda con algo que he dicho, también háganlo, no tengan, digamos, comunidad con ellos, si quieren aportes también. Les voy a contar una anécdota. Resulta que en Vygotsky hay una teoría que se llama zona del aprendizaje próximo. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo no, pues. En la zona del aprendizaje próximo dice que si tú tienes un estudiante que es destacado, o sea, un muy buen estudiante, tiene un estudiante que está, digamos, atrás, cuando tú los pones juntos, el estudiante que está atrás va a aprender porque el que está, digamos, avanzado le va digamos, a aportar a ese otro estudiante que está, digamos, como mal para nivelarlo. Y digamos que Vygotsky lo hizo y lo aplicó y le funcionó. Pero uno intenta hacer eso en un colegio y pasa al revés, o sea, el que está bien se desordena, ¿no? Porque hay unos temas que no son de la pedagogía, sino del tema del contexto social, de la disciplina, del tamaño de los salones, que hace que si tú tienes uno que es muy bueno y lo pones con otro que no es tan bueno, pues lo que pasa es que pasa, o sea, a nosotros nos ocurre la zona del desaprendizaje próximo. Y fíjense que es una teoría, ¿sí? Es una teoría válida, pero que si yo intento meter esa teoría, las malas, a los espacios donde yo estoy, pues finalmente no me van a funcionar. Y así ocurre con las investigaciones. Muchas investigaciones fracasan porque no adecúan la teoría a las realidades y hace que se prolongan y no quedan, digamos, en, buen, digamos, como en buenos términos. ¿Sí nos queda claro, digamos, como las analogías que estoy trabajando? Sí, señor. Listo. Y Dalina y Verónica ya dijeron, no, esta clase está terrible. No, profe, la clase está interesante. Sí, no, dale, no. La idea también es tratar de reírnos un poco, contar chistes, pues, para hacerlo lo más ameno. Igual ya nos queda una horita de trabajo, entonces voy a parar un poco con esto para hacer un ejercicio muy práctico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la investigación cuantitativa, ya empezando ahí, o sea, en ese gran después de ese gran paréntesis que hizo, nosotros hablamos que la investigación cuantitativa es un proceso sistemático, organizado y objetivo. Y vamos a dedicar, digamos, lo que nos queda de esta hora a hablar cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros hablamos que es sistemático, es porque eso parte de una formulación, de una hipótesis o de un objetivo de trabajo. O sea, toda investigación cuantitativa siempre tiene una razón. O sea, ustedes nos llegan a hacer una investigación, a sentarse a hacer cosas sin tener un objetivo, o sea, sin tener una hipótesis, o sea, un objetivo cuál es, una meta, o sea, como una, digamos, algo a descubrir o una idea que ustedes creen. Entonces, ustedes dicen, por ejemplo, yo creo que el COVID va a durar hasta el 2022. Ustedes tienen una hipótesis, ¿sí? Ahora, ustedes lo que tienen que hacer, a partir de esa hipótesis que ustedes están diciendo, que esa idea, que el COVID, digamos que esta pandemia del COVID va a durar hasta el 2022, o bueno, no, hagámosla más cercana a nosotros. Yo creo que el COVID va a generar un impacto negativo en la economía nacional en el 2022. Esa es una hipótesis, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué hacen? Ya tienen ya formularon esa idea, entonces para poder
llegar a esa conclusión, o sea, para poder darle vía a esa hipótesis, ustedes lo que hacen es que construir unos objetivos, recoger unos datos, experimentar en caso de que el tipo de hipótesis lo dé, y sobre eso concluir. ¿Sí? Ojo que al final vamos a trabajar esto. ¿Por qué? Porque, ¿quién va a decir algo? Dale, Profe, Daniela. yo, Sí, dale. si de pronto me llego a desconectar es porque está tronando y relampagueando mucho acá donde yo estoy y puede que se vaya la luz. Esa es una muy buena hipótesis, Daniela, por ejemplo. Si sigue tronando, me voy a quedar sin internet. ¿Sí? ¿Cómo compruebas tú esa hipótesis? A ver si truena y si tú te desconectas, esa hipótesis será cierta. Ojo dale, Daniela. Y si no, pues llovió, pero no se fue la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hipótesis fue errónea. Y ojo, esto es gracioso, pero es serio. ¿Qué significa? Que así funcionan los sistemas de investigación cuantitativa. Tú tienes una hipótesis que es una idea, y esa idea puede ser cierta o no. ¿Cómo compruebas tú esa idea? A través de la experimentación. Y ojo, muchas gracias por ese ejemplo. Daniel está diciendo, profe, si está tronando donde yo estoy, y es posible que siga así, se vaya la energía y me desconecte. Esa es una hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Puede que caiga agua y ¿cómo nosotros vamos a dar cuenta de que esa hipótesis es cierta o falsa? De que Daniela permanezca. Si Daniela se va, dijimos, es cierto. La hipótesis de Daniela fue cierta. Si Daniela no se desconecta, aquí a las 8:30 vamos a decir, Daniela, tu hipótesis falló, entonces tienes que cambiarla, porque efectivamente eh, la realidad demostró que no era así. Pero fíjate, o sea, y sobre eso también quiero ir. O sea, cuando uno habla también de métodos de investigación, independientemente de que sea cuantitativo y cualitativo, también siempre piensa que son cosas enormes, o sea, que son como estudios gigantes, la vacuna del COVID, el tema de, no sé, de la invención de un nuevo aparato tecnológico o cosas así, pero no, o sea, la investigación es algo que hace parte de nosotros en la medida en que nosotros siempre tenemos preguntas y buscamos respuestas a esas preguntas. Y el método científico, ojo ahí, que ese, por ejemplo, es un elemento aquí central de esta diapositiva, que dice así, o sea, hablamos, tú formulas una hipótesis, recoges unos datos, y una vez analizas esos datos, los interpretas, y esos datos o modifican tu hipótesis o añadirán nuevos conocimientos a la hipótesis que ya tienes. Y entonces inicias un nuevo ciclo de investigación, es decir, lo sigues porque las investigaciones no terminan, pero hay un elemento ahí. La sistemática empleada en la investigación es la del método científico. Y ojo, esta diapositiva que está aquí acompañando esta imagen es el método científico, pero cuando uno habla de método científico, piensa en eso. No, el método científico es la investigación de la vacuna del COVID y no. El método científico simplemente es la manera en la que nosotros, digamos, digamos, como desde la tradición de Occidente, porque no es la única, no es el único método que hay, pero sí es de la tradición de Occidente, a partir sobre todo, digamos, como del Renacimiento y la Ilustración, hemos creado, digamos, un sistema para poder darle solución a las preguntas. Y lo que pasa es que el método científico sí ha sido muy útil en las ciencias, digamos, exactas, pero también se usa en las ciencias sociales. Es más, vamos a hacer al final el ejercicio de cierre y el método científico se usa en los ensayos. Cuando ustedes escriben un ensayo, usualmente usan el método científico. ¿Por qué? Ustedes tienen una idea sobre la cual escriben, esa idea, vamos aquí a la diapositiva. ¿Qué es el método científico? Ustedes tienen una pregunta, ¿sí? La pregunta puede ser, no sé, un tema de ensayo. Eh, ¿será que eh, ¿será que las tormentas eléctricas afectan las clases virtuales? Esa es una pregunta de investigación. Y ustedes pueden hacer un ensayo. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿cómo investigan? Van a la empresa de energía, si tienen amigos o a otras entidades, y les preguntan si tienen datos de cuántas caídas de energía se están dando en la ciudad en estos días de tormenta eléctrica. Si ellos les dicen, sí, efectivamente se están generando caídas, ustedes ya tienen la hipótesis, dicen, ah, sí, efectivamente las tormentas eléctricas afectan las clases virtuales y afectan, entonces ustedes sobre esa hipótesis, por ejemplo, ya hacen un experimento.
¿Y el experimento cuál puede ser? Por ejemplo, hablar con todos sus compañeros y hacer una encuesta para mirar qué problemas de conectividad tienen en los últimos días y qué frecuencias tienen esos problemas de conectividad. Y con eso ustedes ya sacan unos datos. Y al final de eso sacan una conclusión. Eso es un ensayo. Y eso es el método científico. Fíjense que no es algo que tiene que ver tan gigante, o sea, no tiene que ser que ganen el premio Nobel con ellos, sino que es la forma, cuando hablamos de método científico, es una forma que se ha diseñado para poder responder preguntas que están asociadas a todo. Y ese método científico lo uso para hacer ensayos de literatura, lo uso para hacer ensayos de historia, lo uso para teorías físicas, lo uso para teorías matemáticas, lo uso lo uso para determinar, por ejemplo, si me voy a salir de clase, que es algo que está asociado a nosotros, o sea, no es algo abstracto o diferente a como nosotros pensamos habitualmente. Creo que eso es como lo que quiero, pues que estoy dando como de pronto, redondeando mucho el tema, es que el método científico no es ajeno a nuestra realidad cotidiana. Cuando ustedes reflexionan cualquier tema, desde lo que están viendo en televisión hasta, no sé, por ejemplo, ¿por qué el ministro de Hacienda dice que un panal de huevos vale 1.800, pero medio panal de huevos vale 1.800? Ustedes reflexionan, ustedes dicen, ¿qué tan capacitados están nuestros dirigentes? Ustedes ahí están haciendo esas preguntas. Y esas preguntas, ustedes las pueden resolver. O sea, si ustedes, esa pregunta, digamos, como que no los deja dormir, ustedes que no voy a investigar. Y efectivamente así empiezan a formular, a partir de esa pregunta formulan una hipótesis y a partir de esa hipótesis y datos que pueden ser fuentes de autoridad, que pueden ser investigación a través de estudios de campo, es decir, encuestando, pueden darse cuenta de ello y determinar efectivamente en este gobierno hay sí o no, pues no estoy diciendo, no estoy afirmando nada, pero puedo decir, en este gobierno hay personas que no están capacitadas, que están ocupando cargos de estudio. Eso es una hipótesis. Ya ustedes la investigan, la indagan y según ese resultado puede decir, no me equivoqué, esa hipótesis es falsa, o puede decir, estoy de acuerdo, esa hipótesis sí funciona. Nos está quedando, digamos, como clara la idea, como lo estoy intentando como desarrollar. Sí, señor. ¿Sí? Fabián, ¿tú qué opinas? Sí, claro, profe, es claro. Sí, te veo ahí con voz ya de cansado, de dormido. No, profe, lo que pasa es que hoy estoy despierto desde las 4 de la mañana, entonces sí, es una jornada larguita. Ah, no, claro, pues yo me imagino uno desde las 4 de la mañana y llegar a clase de metodología de la investigación hasta las 8:30, hasta yo. Pero agradece que te estoy dando metodología de la investigación y no literatura medieval. Es Chanfle, eso sería muy interesante. tema que también he estado trabajando estos días, no aquí, pero que a veces, a veces me ha pasado, me llegó un caso de un chico que trabaja en construcción y me dice, profe, es que es una clase de 3 horas de literatura medieval. Y yo, y no te entiendo, totalmente te entiendo. Entonces, no, dale, Juan, la idea es también tratar de hacer esto un poco más ameno, de pronto activarnos, hacer una pausa si quieres, para que, para que no se vuelva pues como tan pesada. No sé, Daniela, Verónica, ahí tienen un aporte para darle más dinamismo a este espacio. Pues, profe, yo creería que de pronto haciendo como así agregando como de vez en cuando como una actividad donde todos podamos participar un poquito más, de pronto sería como eso. Pero de por sí creo que la clase está bien porque nos mantiene como activos en el participar. Dale, muchas gracias por tu aporte, Daniela. ¿Y Verónica? Sí, profe, pienso igual, pues no está aburrido porque es que sí estamos pendientes y todo, y como nos está pidiendo también nuestras opiniones y todo, entonces estamos súper pendientes. Sí, igual esta parte, digamos que siempre tiene que tener una parte como conceptual, una parte teórica. Entonces no puedo como omitirla, pero voy a buscar pues, formas para desarrollarlos de mejor manera. Estoy dando otros seminarios de humanidades que son mucho más densos, pero como este tiene una gran carga práctica, creo que sí, no puedo ponerme a decir. Además, porque sería muy inconsecuente de mi parte decirles que una investigación, lo que importa en la investigación sea la práctica y yo lo único que hago sea darles teoría. De hecho, ustedes dirían, profe, ¿cómo así?
Entonces nos dio una metodología de la investigación que se supone que son prácticas y lo único que hizo fue hablar. Entonces creo que ahí también hasta por la misma lógica. Profe, Dime, Verónica. o sea que en esta materia vamos a ver muchos debates. Sí, la idea es promover algunos, sí, la idea es que siempre tengamos. Ensayos, perdón, Ah, no, ensayos. ensayos no, de hecho solo tienen una ficha de lectura, yo no sé si, no, creo que no se los mostré, pero una ficha de lectura es fácil, es un informe de un texto que les voy a poner, que además es muy corto, son 10 paginitas de un libro que es chiquitito, que es además de Stanislao Zuleta, que es tal vez uno de los grandes intelectuales que tenemos nosotros, bueno, que tuvimos mucho ese tiempo. Y él habla a propósito de ese tema de la metodología, es más, habla de lo que hemos dicho ahí. Ese tema de que no, que hay metodología, o sea, si todo tuviera, bueno, la metodología sí, más bien lo que discute es qué es la metodología. ¿Por qué? Porque lo que dice Stanislao, le estoy adelantando la sesión de la próxima clase, no hay problema, dice Stanislao es que si hubiera siempre camino, pues no habría tantas preguntas. O sea, como si, o sea, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil como uno cree, no es como una receta, ¿sí? No es como una receta de cocina. La metodología de investigación no es que ustedes lleguen, entonces el profe me dijo que yo llego y sumo esto, luego saco esto y pum, ya tengo mi investigación. No, o sea, toda investigación tiene sus particularidades, digamos que Stanislao también habla desde eso, como desde el espíritu de la investigación. Y que si siempre hubiera un camino, pues no habría no habrían preguntas, pues siempre hay dudas, es más, siempre surgen nuevos métodos porque siempre estamos adecuados a nuevas realidades. Y como la realidad es la que determina la teoría, siempre que la realidad cambie, la teoría debe ajustarse a esa realidad. Entonces me dicen, no, es que en el siglo XV salió un muy buen método de investigación. Claro, en el siglo XV, de más que fue muy útil, pero ese método de investigación, estoy seguro que por allá en el siglo XVII ya estaba caducado porque la realidad ha cambiado. O puede que ese método sirva, pero para cosas muy concretas. Por ejemplo, el método científico. Cuando si ustedes miran este método científico, que es lo que estamos trabajando aquí, pues finalmente está hablando es como de pautas. ¿Y qué es el método científico? Tener una pregunta, investigar sobre esa pregunta, generar una hipótesis, que es una idea, a partir de esa investigación y esa pregunta que tengo, experimentar, es decir, buscar qué tan posible o qué tan real es, generar datos a través de esa experimentación y sacar una conclusión. Eso es el método científico, pero fíjense que esos son más pasos concretos que un proceso pues determinado, ilimitado, infinito. Entonces, bueno, vamos aquí, nos queda claro por qué es sistemático. Sí, Sí, profe. profe, claro. Listo, Sí, profe. dale. Ahí no, si estuviéramos en clase presencial, Fabián, te daría un tinto, pues yo entiendo, ahí un cafecito. Para motivarte, No, profe, tampoco estoy tan mal. No se preocupe, si estoy prestando mucha atención. no te preocupes, no, yo sé que sí. Sí, Eh, profe, no, duro eh, ahorita que terminamos 4 materias, porque si nos toca hasta las 9:30, yo también yo me levanto a las 5, pero sí nos toca hasta las 9:30 para hacer el resto, pero bueno, todo es de sacrificios. sí, eso yo sé que sí, a veces le toca a uno siempre tiene como un ideal, pero pues volvemos, la realidad siempre es mucho más rica, pero creo que eso hace también que la satisfacción sea mucho mayor. Creo que en la dificultad eh, de poder conseguir las cosas también hace que, que el mérito de conseguirlo sea mucho más grande, ¿no? Y eso aplica hasta la música. Fíjense que ahorita uno tiene la música por YouTube, entonces uno escucha lo que quiera, ¿sí? Tú tienes todo, tú puedes escuchar pop, K-pop coreano, que es ese pop coreano, puedes escuchar, no sé, pop, hasta pop palestino, pop kurdo, y lo tienes aquí a la altura del internet. Pero cuando tú coges, por ejemplo, un acetato, o sea, un vinilo, y escuchas la canción que está ahí, bueno, pues bueno, el sonido es diferente por ciertas cosas, somos físicas, pero la relación con eso, o sea, la dificultad de que tú tengas que buscar, tengas que leer, tengas que organizar el acetato y ponerlo ahí, hace que la relación con la música sea diferente. No sé si a ustedes les alcanzó a ello, cuando uno tenía que ponerse en la emisora y pararse horas y horas para poder grabar la canción que uno quería tener en el cassette, Sí. la satisfacción de escuchar esa canción no era la misma, no es la misma que uno tiene, por ejemplo, ahorita cuando escucha YouTube.
porque obviamente las dificultades también hacen que las cosas sean más valiosas. Entonces creo que eso también aplica a eso. Y sí, uy, no, y cuando se le daña a uno el cassette, vamos a dispersar un poco esta sesión. Ahora, la investigación entonces, además de ser sistemática, siempre debe ser un proceso organizado. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de sistemas que debe tener unos elementos, pero cuando hablamos de organizados, que esos elementos deben estar también organizados de cierta manera. Y ojo, cuando ustedes hacen investigaciones, usualmente las investigaciones se hacen en grupos. Y en los grupos siempre pasa que si uno no tiene bien organizado qué hace qué, o sea, qué tarea tiene cada quien, pues hay uno que se echa o una que se echa y otros que trabajan. Pero ojo, no es que alguien sea, digamos, digamos, flojo, perezoso, sino que también es tal vez que uno no organiza bien desde el principio y de manera que eso sea equitativo y lo que hace es que siempre termina uno cargado, termina más cargado que los demás. Y eso tiene que ver con ese tema de organización. Entonces, ustedes tienen un muy buen equipo de trabajo, lo primero que tienen que hacer es organizarlo muy bien en que, la medida en que todas las tareas estén ahí muy claras. Y eso garantiza que se puede hacer. Y eso garantiza que todos, sobre las limitaciones del tiempo, puedan hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice Fabián, como bien lo está diciendo aquí, eh, creo creo que Daniela no lo olvidé en este momento, pues tenemos que madrugar mucho, tenemos unas jornadas laborales difíciles, nuestro tiempo para dedicarle a la academia es poco, tenemos además varios seminarios, no es la única materia que están viendo, y en ese sentido, para poder optimizar el tiempo, yo necesito mucha organización. Yo le voy a dedicar 20 minutos a mi investigación diaria. Si yo optimizo ese tiempo, lo voy a conseguir. Pero el tema es que yo llego y, no sé, termino mi jornada y miro a ver qué pasa y me distraigo en otras cosas y me distraigo, no sé, en el tema de la televisión o con la familia o con la pareja, que son cosas que está bien, pero no le dejamos un espacio a este proceso de lo académico y eso hace que se dilate. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, que tienen que entregarme un informe de lectura de un texto muy corto dentro de 3 semanas, o sea, tienen tiempo para hacerlo, pero como no nos organizamos, estamos un día antes de la fecha de entrega o el mismo día corriendo, leyendo, con muchas dudas, porque no le generamos el espacio que debía. Ahora, pues, eso también es autocrítica, a mí también me pasa, no crean. Eso es algo que nos sucede a todos. Pero eso qué es falta de organización. Y eso, si bien se aplica hasta en la misma posibilidad nuestra en la educación, sí que es más importante en los procesos de investigación. Les cuento, por ejemplo, que en los posgrados, ya no tanto en los pregrados, pero en los posgrados, el tema de la tesis de la maestría es un poco, y no porque las tesis sean muy difíciles, sino porque uno empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar ello, y como digamos, como el asesor de tesis no puede estar todo el tiempo con uno, puede estar hasta cierta parte, pues lo que hace uno es prolongar y prolongar. Claro, uno no genera una cultura de los días, de los momentos, que haga que pueda salir de ello rápido. Entonces hay muchas personas que inician eh, procesos de posgrado, que inician incluso doctorados y quedan por allá con eso a la mitad porque no tienen una cultura de la organización para poder llevar a ello. Bueno, en mi caso, por ejemplo, también está el tema que el COVID, que mi investigación requiere de ir a ciertos lugares en Cundinamarca y Bogotá para pues, hacer una recolección de fuentes, pero también me he ido dispersando en la medida en que no he aprovechado, por ejemplo, ese espacio para adelantar corpus teóricos. Entonces, ojo, el tema de la organización es tanto personal como colectivo. Cómo yo organizo mis tiempos para poder llevar a cabo la investigación, bien sea una investigación pequeñita, de que me demore 2, 3 días o una semana, así, o sea una investigación de posgrados, de maestría doctoral o de pregrado, que requiere también unos tiempos. Y si yo estoy en equipo, pues es más complejo, porque si yo solito a veces no me organizo de la manera adecuada, cuando estamos poniendo a dialogar 2, 3 personas, que cada uno tiene sus baches organizativos, pues se complica todo mucho más. Entonces, este tema de la organización digamos, parece algo muy simple, pero realmente no lo es. O sea, está ahí como que creo que, es más, creo que el ser organizado es más una virtud que cualquier otra cosa. O sea, tú puedes ser, digamos, brillante, puedes tener buena memoria, puedes ser, puedes tener una buena cultura lectora,
pero la virtud de ser organizado, o sea, de poder tener métodos, sí, ojo, hay métodos, ahí también, de poder tener un camino trazado, o sea, porque la organización también es un método, es algo que pocos tienen. Y si ustedes miran, las personas organizadas son las que pueden cumplir más, las que pueden avanzar. Finalmente ahí hay un rigor, ¿sí? El rigor de la organización. Entonces, ojo ahí con ese tema, ese elemento. Y además que la desorganización lleva hasta peleas personales. Entonces, hasta nos dejamos de hablar, éramos amigos, pero íbamos a hacer un trabajo conjunto y pasó algo y se nos acabó la amistad. O sea, imagínate, una mala organización se puede acabar amistades. Entonces, ojo ahí. Entonces ahí dice, por ejemplo, eh, todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, o sea, el tema de los roles, aplicando las definiciones, además de eso, de que cada uno tenga un rol, todos tengan muy claro de qué es lo que se va a hacer. Porque otro elemento de la organización es que hay dispersión de temas, o sea, vamos a hacer una investigación, pero resulta que cada uno en el equipo tiene una idea muy diferente de lo que, qué es lo que se va a investigar. ¿Y qué es lo que pasa? Que no van a poder llegar, ¿no? Si no tienen un objetivo muy claro, estoy hablando cuando estamos hablando, haciendo algo en conjunto, bueno, más que individual, ustedes no tienen muy clara la hipótesis, o sea, ustedes no saben con precisión qué es lo que quieren buscar, seguramente se van a perder en el camino. ¿Por qué? Porque es que usualmente en la investigación uno cambia. La investigación de por sí te modifica siempre la hipótesis. Y si tú no tienes claro de qué te está modificando, vas a llegar a un momento en el que no tienes ni idea de qué estás haciendo. Va a llegar y yo, ay, ¿cómo es que era lo que yo estaba investigando? Porque efectivamente es no tener, o sea, no dejar perder ello. Y si en los equipos de trabajo no tenemos claridad sobre ello, es muy complejo. También está otro elemento, por ejemplo, y es el que quiere hacer una cosa gigante, que requiere demasiado tiempo, que requiere demasiado esfuerzo, y es obstinado en términos de que no piensa en la necesidad de que la investigación debe ajustarse también a las realidades propias de su investigación. Lo que me dice Fabián, Fabián, si tienes, digamos, tantas limitaciones de tiempo, tienes que pensar en una investigación que se ajuste a tus limitaciones de tiempo. Y es más, que también permita unos espacios en los que tú tienes libros, no sé, que tú puedas trabajar de pronto un fin de semana, que puedas trabajar en la noche, en la madrugada, para que se pueda adecuar a tu, a tu espacialidad. Si no les pasa lo que le pasó a mí. Estoy en investigaciones sobre el tema de la violencia sociopolítica en Colombia, en Cundinamarca, que sonaba muy bien en ese momento, pero por cuenta del COVID estoy lejos, ¿sí? Porque muchos, por ejemplo, que iniciaron conmigo estaban en Pereira, en la Virginia, en Santuario, o sea, haciendo tesis de investigación en cosas mucho más cercanas, y ellos han podido avanzar mucho más, porque pues finalmente su propuesta, su tiempo y su, digamos, su cercanía les permite trabajar de manera mucho más, digamos, mucho más holgada que lo que me pasó a mí, que lo hice o lo estoy haciendo también con mucha, como con mucha pasión, pero esas distancias no las tuve en cuenta y ahí va a tener, el COVID también fue algo que nos sacó a todos como el mapa, pero eso ha generado limitaciones en el sistema. Entonces, ojo, tengan también, como por ejemplo, en cuenta eso. Y para conseguirlo, entonces, ¿qué hay que hacerlo? Primero, un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. Cuando estamos hablando de protocolo, ¿qué es? O sea, es como una bitácora en la que yo llego y digo, vamos a investigar sobre tal tema y para investigar sobre tal tema vamos, por ejemplo, tal día a recoger tal información. Felipe, que no tiene tiempo, se va a dedicar a buscar fuentes, porque de pronto en la oficina donde estés trabajando tienes posibilidad de, en un momento, por ejemplo, de meterte al computador, de buscar fuentes de autoridad, de construir estado del arte. No sé si saben el concepto de estado del arte, luego lo podremos ir desarrollando. Y eso es, por ejemplo, importante porque eso requiere de estar muy metido en el computador, revisando y leyendo y releyendo. eh, pero eso, por ejemplo, es ir mirando qué roles se ajustan en términos del equipo. O si yo lo estoy haciendo individual, entonces, bueno, yo voy a, por ejemplo, dedicarle tal día o tales espacios en la semana donde voy a dedicar esta investigación, voy a buscar estas personas para que me ayuden con los vacíos que tengo sobre ellos. Es decir, el protocolo es como la carta de navegación organizativa, ojo, de la investigación. Y fíjense que es algo que uno usualmente no hace. Y eso hace también que se generen, pues, como todos estos otros.
Ahora, ya no se preocupen ahí que vamos, esta es la última, digamos, como diapositiva, y vamos a hacer un ejercicio práctico. Les pido a todos que saquen como su cuaderno eh, para, para, para el ejercicio que viene después de esta parte de los objetivos, para trabajarlo en 20, 30 minuticos. Bueno, en 20 minuticos y haremos un cierre donde cada uno pues, nos puede hablar un poco de eso. Y el último elemento sobre esta primera parte, que es la investigación cuantitativa, es que toda la investigación cuantitativa debe tener un objetivo, y un objetivo muy, muy claro. O sea, yo no sé si ustedes ya han estado ya han entregado en algún momento alguna propuesta de investigación. ¿Alguno de ustedes ha hecho de pronto algún ejercicio de investigación con alguien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cuántas veces te han devuelto por los objetivos o te han cambiado los objetivos? Pues es que yo también soy licenciado, entonces pues se imaginará el proceso. Es Ah, largo. claro, sí, no. ¿Y por qué pasa eso, Fabián? ¿Por qué te devuelven así tanto los objetivos? Profe, porque los objetivos generalmente no están basados en el fin con el fin de justificar o encaminarse a la teoría, a la hipótesis. Peso en algunas partes. Por ejemplo, en mi tesis particularmente fue porque no los objetivos no los hice yo, eso fueron con responsabilidad de mi compañerito. Mi compañerito los redactó mal, literal. Estaban mal redactados, pero no porque estuvieran mal redactados literalmente, sino porque pues un objetivo siempre empieza con un verbo, que son pues Sí, así, literal. Entonces los redactó mal redactados en ese sentido. Y pues generalmente porque la gente piensa que los objetivos son como un paso a seguir, son como yo hago esto, y no se da cuenta que no solo es eso, sino que debe ser más como un protocolo cuando son los objetivos específicos, y cuando se trata de los objetivos generales, se trata literal de los mini logros o la información o lo que se quiere o lo que se requiere para lograr justificar esa hipótesis que tenemos. Entonces, pues ya eso depende de cómo la gente aborda la investigación, de cómo entiende su hipótesis, porque muchas veces las personas tampoco entienden la hipótesis, la plantean, pero no la entienden realmente, entonces la abordan de maneras graciosas. muy bien, Fabián, muchísimas gracias por el aporte. Y aquí vamos con el tema de los objetivos. Así, si yo, cuando ustedes estén con los procesos de investigación o cuando están cercanos a ellos, si ustedes tienen un buen asesor o una buena asesora, va a estar siempre muy pendiente de qué objetivos, de que los objetivos sí se ajusten a, digamos, a la propuesta investigativa. ¿Por qué? Porque suele pasar, que muy bien lo decía Fabián, la gente cree que los objetivos son un problema de lo formal, no, es que todo hay que ponerle objetivo, entonces yo miro a ver qué me invento y lo pongo, y no, o sea, el objetivo no es lo formal, de hecho, el objetivo es el centro digamos, de la tesis, es el centro de la investigación. Y lo que pasa es que nosotros, bueno, por lo menos a veces hay un término, no somos muy folclóricos, ¿no? Entonces, no, ¿qué voy a hacer? Mi objetivo es que se transforme la concepción que hay en los estudios, bueno, como es correctamente, transformar la concepción alrededor de la metodología de investigación en todos los estudiantes de las universidades del país. ¿Ustedes creen que yo, con una clase los martes, una clase los viernes, en 8 sesiones voy a cambiar la visión que se tiene alrededor de digamos, de este curso en todos los estudiantes del país? Eso, alguien ve eso y dice, se tiene fe. Pero mi asesor de tesis viene y dice, no, te tienes mucha fe, Eduardo, mira, te tienes mucha fe, pero eso no es cierto, eso no es un objetivo. Los objetivos se tienen que ajustar a las posibilidades. Realmente todos los objetivos se desbordan, entonces es pura imaginación, eso es pura literatura, pura ficción, pero entonces uno dice, este objetivo no lo vas a cumplir. Entonces, ¿tú para qué vas a poner como objetivo algo que tu investigación no va a dar como resultado, o tu tarea no va a dar como resultado? O pasa todo lo contrario, que ponen unos objetivos sumamente pequeños, no, pero
sea, creo que eso es demasiado limitado. Entonces no falta, como el que cuando uno es que se quiere mucho y entonces tiene un objetivo que está totalmente desbordado de la investigación, o el que al contrario, el objetivo es demasiado pequeño a lo que se podría lograr con esa investigación, porque también pasa, uno ve investigaciones, uno dice, oye, ahí estás haciendo algo importante. ¿Y cuál es tu objetivo? No es reconocer las percepciones que tienen las mujeres alrededor de la posibilidad del voto en Colombia, ¿no? Eso no es un objetivo general, es un objetivo específico, como lo dice Fabián, una cosa pequeña. Ese, eso que estás haciendo tú podría irse a algo mucho más, o sea, podría tener, digamos, mayor impacto. Pero resulta que eso, o sea, un buen diseño de investigación requiere de un objetivo muy claro. Y además, como lo veníamos diciendo en los otros componentes, pues eso también nos permita que no nos perdamos en la investigación. ¿Verdad? Porque yo ya sé cuál es el objetivo. Es más, ustedes pueden ir agregando objetivos específicos porque se dan cuenta que su investigación está generando otros impactos. ¿Sí? Entonces, ay, yo no había pensado que mi investigación está haciendo esto, entonces lo voy a agregar porque son cosas que estoy cumpliendo. Aumenta el objetivo específico, pero el objetivo general no, el objetivo general debe estar siempre presente ahí porque es lo que tú quieres hacer con ello. Ah, y tú te das cuenta que eso que estás haciendo cambia y cambias el objetivo general, eso ya son cosas que pasan en el marco de la investigación, pero siempre estar muy pendiente de cuál es, digamos, el objetivo que yo estoy tratando de construir alrededor de lo que estoy haciendo. Entonces, ojo que ahí lo que decía Fabián está muy en la línea de lo que debemos hacer con la investigación. Y como vamos a hacer un micro ejercicio para la entrega de la 8ª semana, espero que esos objetivos, por ejemplo, estén muy claros. Ojo, y no lo piensen como algo formal. Y cada uno va a tener, digamos, como de aquí, para la próxima sesión les va a tener elaborada bien con la propuesta. Pero piensen que va a ser algo como muy que no nos va a consumir mucho tiempo, pero que tiene que ser muy serio en su elaboración. Muy serio en su elaboración tiene que ver con estos elementos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, estamos hablando que las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones objetivas. ¿Qué significa subjetivos? No es lo que yo creo. Ojo, esto también es una distancia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, porque en lo cualitativo, pues finalmente lo cualitativo y lo cuantitativo incluso yo puedo tener el mismo muestreo, o sea, yo puedo tener muchos elementos similares. La diferencia entre una investigación cuantitativa y cualitativa es esta, y es que en lo cuantitativo, tus conclusiones y tus objetivos están marcados por hechos que has observado y medido y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio puedan hacer. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, ustedes quieren saber la percepción que tiene Colombia del gobierno, del ministro Carrasquilla. Lo digo hoy porque es que hoy iba en la buceta y estaban hablando de ese tema de los huevos de 1800, llegué al centro y estaban hablando de ellos, saqué Facebook y había miles de memes sobre eso, o sea, eso está en boom mediático, entonces pero lo tengo, digamos, como muy en la imagen. Pero ustedes, por ejemplo, quieren hacer investigación. ¿Cuál es entonces la investigación? Va a ser la percepción que tiene no sé, la sociedad pereirana alrededor del tema del ministro Carrasquilla. Esa es digamos que ese es un tema de investigación. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la pregunta puede ser, ¿la sociedad colombiana tiene una percepción negativa del ministro Carrasquilla? Esa es la pregunta que están haciendo. Y sobre eso ustedes hacen un muestreo. Entonces, entrevistan, ustedes saben que eso tiene unas normas, digamos, es un porcentaje sobre el total de la población para que sea, digamos, como fidedigno, eso es fácil de sacar. Digamos que ustedes hacen un muestreo de 200 personas con unas preguntas cerradas, tratando de reconocer a través de esas preguntas esos elementos que están investigando. Ojo, si es cuantitativo, ustedes las conclusiones las remiten únicamente a los resultados que les están dando esas encuestas y esa percepción. Y según eso, ustedes pueden decir sí o no. Las conclusiones de esta investigación es que efectivamente la sociedad pereirana está teniendo una visión negativa del ministro Carrasquilla porque los datos obtenidos dicen esto. Ahí es cuantitativo, ustedes lo que están haciendo es dar resultados a partir de unas medidas. Pero en la cualitativa, ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio
pero con esos datos ustedes empiezan a dar su opinión. Ustedes dicen, "No, yo creo que se requiere hacer una reforma, una transformación profunda del gobierno". Está ya, digamos, la imagen que ustedes quieran construir desde lo cualitativo. Entonces, ojo que la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo no es necesariamente, incluso muchas veces el método, sino más bien el objetivo es lo mismo. Entonces, si ustedes lo que quieren es que el estudio sea muy, digamos, desarraigado, muy independiente de su postura, hacen algo cuantitativo. Pero si ustedes quieren es tomar medidas y muestras para fortalecer su postura e intervenir y que quede muy claro su postura en ello, pues ustedes irían más por lo cualitativo. Obviamente eso pues tiene muchos matices, lo cuantitativo entonces se usa más como para mirar percepciones, pero a lo que voy es que fíjense que depende más de su objetivo que del método en sí. Cuando veamos el tema de lo cualitativo vamos a profundizar mucho más en ello, pero quería hacer pues como un ejemplo como muy general sobre eso. Y entonces, eh, es fundamental para el proceso de investigación que quien lo realice no tome partido o no esté involucrado con el fenómeno evaluado. ¿Sí ven? Ojo, lo cuantitativo es distancia, ¿sí? Puesto que cualquier tipo de relación entre el investigador y el fenómeno investigado trae, en la mayoría de los casos, graves problemas en el desarrollo del proceso de investigación. Obvio, porque ustedes están haciendo algo cuantitativo y uno los ve muy digamos, como embebidos por los resultados que están obteniendo, tomando posturas sobre ello, y la gente empieza a decir, no, mira, por ejemplo, de lo que pasa con las encuestas cuando hay las presidenciales. Ustedes fíjense que las entidades que se encargan de hacer las encuestas tratan de ser muy mesurados en lo que dicen. Simplemente tú coges Gallup, por ejemplo, que es una gran empresa encuestadora, o Cifras y Conceptos, y obviamente todos los que están ahí tienen posturas, obvio, todos ellos tienen posturas porque esa neutralidad también es una cosa como un poco difícil de trabajar. Pero ellos se cuidan mucho de que sus posturas no sean muy visibles, porque eso altera, obviamente, la percepción que la gente tiene cuando salen los resultados. Entonces uno dice, bueno, ellos dicen que va a ganar tal, pero resulta que yo sé que se trabaja con ellos y le está haciendo campaña. Ahí ya, hasta ahí llegó la objetividad de esa investigación, hasta ahí le creí a esa investigación. Entonces, no sé, pues si puedo hacer un ejemplo como mucho más concreto sobre este tema de la importancia de la objetividad en la investigación cuantitativa. Entonces, ustedes quieren hacer una investigación sobre el tema no sé, del impacto o de la virtualidad en las clases. Entonces, pueden decir, por ejemplo, que las clases después de la virtualidad se han tornado un poco más monótonas. Pero como ustedes son estudiantes de la universidad, obviamente hacer una encuesta cuantitativa sobre ello, pues siempre va a estar marcada por subjetividad, porque ustedes hablan de sus experiencias, ¿sí? Desde su experiencia personal, y eso hace que le quite, digamos, como peso a la investigación que puedan hacer. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, ahí? Buscar a gente externa de la universidad para que ella haga el proceso de investigación. Y eso, por lo menos, daría una imagen un poco más objetiva de los resultados de lo que hay, digamos, como sucede. Si nos queda, digamos, como presente ello. De pronto estoy usando muchas muletillas también ahorita. ¿Si nos queda presente? Sí, profe. Muchas gracias, Verónica. Fabián, Daniela, Mauricio, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe, sí queda claro. Bien, pues sí. Listo. Ya vamos a hacer entonces para esta última media hora un ejercicio de cierre para que no digan que aquí solo es como carreta, y vamos a hacer algo. Necesito que cada uno de ustedes tenga en este momento un cuaderno y un lapicero. Si no, les doy 1 minuto, 2 minutos para que lo traigan, por favor. ¿Ya todos tienen ahí cuaderno y lapicero? Yo sí. Listo. Yo igual. Listo. Entonces va a ser un ejercicio muy sencillo, pero de aquí vamos a sacar también la microinvestigación para el cierre. Entonces tratemos de hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que se hace como cuando se hace un ensayo. Entonces, quiero que cada uno de ustedes
elija un tema de investigación de lo que quiera. Puede ser de lo que hemos hablado acá, puede ser del aborto, puede ser de la legalización de la droga, puede ser del tema del COVID. Cada uno, en este momento, elija un tema del que quiera hablar. Ese es un tema de investigación. Cualquiera, puede ser cualquiera. Puede ser gracioso, o sea, no tiene que ser un tema serio, puede ser algo interesante, o sea, no piensen pues como en algo necesariamente cuadriculado como lo estoy proponiendo yo, sino en algo que a ustedes les parezca como gracioso, interesante para hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Ya cada uno tiene su tema de investigación? Sí, profe. Yo sí. Listo, Daniel. ¿Y Fabián, Verónica y Mauricio? Listo, profe, ya. Lo estoy pensando, profe. Dale, les doy un minutico más para Fabián y Verónica para que escojan el tema. No, ya, yo creo que ya lo tengo ya. Listo. ¿Y Fabián? Sí, profe, ya. Listo. Entonces, a ese tema de investigación, háganse una pregunta de investigación. La pregúntense algo sobre ese tema. Ustedes escogieron un tema. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a hablar del tema de investigación del aborto, ese es el tema. La pregunta, ¿se debe despenalizar el aborto? Por ejemplo, esa sería una pregunta en caso de que yo quisiera trabajar. Esa es una pregunta de investigación. Entonces, a ese tema que cada uno de ustedes escogió, háganle una pregunta, con la que ustedes consideren que quieran responder. Ojo, porque es su investigación. Listo, profe. Listo, bueno, esperemos a que Fabián, Daniela y Mauricio. Profe, listo. No sé si me quedó bien, pero espero que sí. Dale, ¿no? La idea es si nos equivocamos mejor, porque la idea es ir corrigiendo. Entonces no te preocupes. Profe, ¿me puede esperar un minutico, porfa? Me tengo que desconectar, pero vuelvo y me desconecto en un minutico. No te preocupes, dale. No, Mientras- profe, lo decía, era porque el tema que escogí no sé bien cómo formular la pregunta. dale, si algo ahorita corregimos, o sea, le damos un diseño mucho más claro. Listo. Bueno, Fabián y Mauricio, ¿cómo van? Pero yo estoy pensando acá. Dale, esperemos mientras llega Verónica y un minutico para que se formule la pregunta. Listo, ya Listo, tiene. Listo, Verónica. Entonces, ¿ya tiene la pregunta formulada? sí, profe. Daniela también ya la tiene, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y Fabián y Mauricio? Sí, Sí, profe. profe, ya. Listo. Ahora, a esa pregunta, genérenle una hipótesis. ¿Qué significa una hipótesis? Vuelvo al tema. Yo, al que les había dicho de ejemplo. Yo hablo del tema del aborto. La pregunta que formulo es, ¿se debe despenalizar el aborto? Esa es la pregunta que estoy haciendo en mi investigación. Y mi hipótesis es que sí. Sí creo que se debe despenalizar el aborto. Obvio, estoy hablando desde mi ejemplo. Entonces, por favor, formulen una hipótesis. ¿Lista la hipótesis?
Chicos, ¿lista la hipótesis o todavía estamos ahí pensando? ¿Listo, Daniela, Verónica, Mauricio, Fabián? ¿Ya está la hipótesis? Esa es fácil. Profe, yo creería que sí. Dale, no te preocupes. Ahorita miramos qué nos salió. No se preocupe por ello que le voy a decir como mirando ahí. Fabián, Estoy intentando adaptar mi pregunta a la hipótesis. dale, no te preocupes. Sí, ya entendí. Sí, a veces formular la pregunta es más difícil que incluso tener la hipótesis. Y creo que a Daniela también le está pasando. ¿Y Mauricio y Verónica? Ya, 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 profe. profe. Listo. Ojo ahí. Como no podemos experimentar y no podemos, digamos, como sacar datos a partir de ese experimento, lo que vamos a hacer a continuación es que son las 8:06, tienen 10 minutos, no seamos tan, sino, tienen 13 minutos hasta las 8:20 para que vayan a internet y consulten fuentes, ojo, solo una cosa, fuentes con autoridad, fuentes de autoridad. Si me dicen, no, es que eso está no sé, en cuanta razón o en portales de eso, no, o sea, fuentes de autoridad, pueden ser revistas científicas o revistas, digamos, de renombre, como El Espectador, bueno, o sea, revistas que ustedes saben que tienen, digamos, como valor, que le den soporte a esa hipótesis que ustedes tienen. Y a las 8:20 nos vemos para que con eso saquemos las conclusiones del ejercicio. ¿Les parece? Ojo, lo que tienen que hacer como con las fuentes es simple. Ustedes llegan, miran las fuentes y cogen la idea principal y la copian y la ponen de soporte. O sea, entonces, por ejemplo, despenalización del aborto. Entonces, como yo estoy diciendo que se debe despenalizar del aborto, yo podría ir, por ejemplo, a la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí encontrar, por ejemplo, una cifra que dice que anualmente mueren, no sé, estoy dando un ejemplo hipotético, 1.000 mujeres en clínicas clandestinas por cuenta de malos procedimientos. Entonces, yo ahí diría que se debe despenalizar, porque efectivamente eso garantizaría que menos mujeres se expusieran o pusieran en riesgo su vida en ese tipo de procedimientos. Ese es el tipo, digamos, como de fuentes que yo quiero que busquen para soportar ese tema que estamos trabajando. Entonces, si quieren, se desconectan y a las 8:20 aquí los estoy esperando. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Entonces, aquí a las 8:20 con a ver qué hallazgos tuvieron y qué conclusiones sacaron a partir de ahí. Listo, voy a estar aquí.
Bueno, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Ya terminaste? No, profe, ahora estoy confundida. Dale, muy bien. La idea es que podamos contar las experiencias. Que Fabián, Mauricio y Daniela, Pues, profe, yo voy bien, pero el tema que elegí es demasiado extenso. muy bien. Fabián, Profe, pues bien, solamente era comprobar si nuestra hipótesis era real o falsa, ¿correcto? sí, buscar fuentes para sustentar la hipótesis de cada uno de ustedes. Ah, sí, yo estoy listo. Listo. Entonces, vamos al ruedo. ¿Quieres iniciar tú? Ah, bueno, como solo nos quedan 10 minutos de clase, si quiero ser muy juicioso con el tema de la terminación del horario, también como por el respeto de ustedes. Entonces, tienen 2 minutos para contar la experiencia. Si quieres, iniciamos por ti, Fabián, que tienes la experiencia como más positiva. Profe, pues yo escogí un tema muy denso, pero del que hay mucha información, entonces me fue mucho más fácil tomar una corriente de investigación. Mi pregunta, pues aunque sórdida, es una pregunta válida. El tema son los desórdenes alimenticios. Mi pregunta de investigación es, ¿afectan más las enfermedades alimenticias a los hombres o a las mujeres? Mi hipótesis es, aunque existe un creciente fenómeno de población masculina afectada por enfermedades alimenticias, es la población femenina del mundo quien se encuentra mayormente afectada por dichas enfermedades. Ahora, pues comparto pantalla para mostrarles o simplemente les cuento las cifras. Comparte pantalla, como te parezca más cómodo. Dale. Presentar ahora mi pantalla completa. Compartir. Bueno, en base a esa información, entonces estuve investigando, encontré fuentes fidedignas de la información. ITA son especialistas en cuanto a las enfermedades de salud mental a nivel mundial. Ellos son un centro que maneja este tipo de trastornos. Ellos publicaron este estudio donde nos indican una cifra exacta de las enfermedades alimenticias y cómo estas afectan mayormente a las mujeres que a los hombres. Ellos establecen de manera directa los trastornos de conducta alimentaria los sufren en mayor medida las mujeres con un 90% en comparación con los hombres con un 10%. Se indica de nuevo que el síndrome más frecuente es el trastorno alimentario no especificado. De igual manera, disculpe, profe. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres, retómale ya. Perdón. De igual manera, pues encontré que la BBC publicó información al respecto de cómo este fenómeno sigue en crecimiento en la población masculina, pero sin embargo ellos mismos aseveran que efectivamente es mayormente afectada la población femenina que la masculina. Entonces ahí se comprobaría que la hipótesis es cierta. Muy bien, Fabián. Por favor, resume otra vez. Tema de investigación, pregunta de investigación, hipótesis y conclusiones. En 20 segundos. Entonces, para concluir, nuestro tema de investigación serían los desórdenes alimenticios. Siempre quisimos justificar la pregunta, ¿afectan más las enfermedades alimenticias a los hombres o a las mujeres? Nuestra hipótesis justificante para la pregunta era, aunque existe un creciente fenómeno de población masculina afectada por enfermedades alimenticias, es la población femenina del mundo quien se encuentra mayormente afectada por dichas enfermedades, a lo cual podemos justificar basados en estudios recientes de la BBC y el Centro de Especialistas CITAS, que se especializaba en enfermedades mentales como lo son los trastornos alimenticios. Encontramos fuentes fidedignas que nos permiten justificar nuestra hipótesis y encontrarla como cierta.
Muy bien, Fabián. Eso, por ejemplo, es un ejercicio, digamos, feliz, por decirlo de alguna manera, en términos de la propuesta de investigación. Ahora no sé si Daniela o Verónica quieren contarnos su experiencia con este ejercicio. Bueno, profe, Dale, Verónica. mi tema es horarios del toque y queda. Bueno, y mi pregunta es sobre por qué el toque y queda en la noche. Para mí eso no tiene, no tiene sentido. Para mí no tiene coherencia, ya que en la noche es donde hay menos flujo de personas. Que en el momento en que ponen un horario establecido, la gente lo que empieza es a correr y a formar aglomeraciones. Entonces no le veo sentido a eso. Pero en la página La Vanguardia Eh, encontré que un pero, periodista, pero la pregunta, ¿cuál es? Perdóname, antes de continuar. ¿por qué el toque queda en la noche? Perfecto, listo. En la página de La Vanguardia encontré que un periodista, Joseph Cabela, considera que los toque y queda son razonables ya que limitan las reuniones familiares de amigos y bueno, disminuye los contagios y a la vez pues disminuye la ocupación de la UCI, pero pues yo la verdad no le encuentro sentido. Listo, Verónica, pero por ejemplo, fíjate que ahí lo que tú tienes es que las fuentes que alcanzamos a consultar en este ejercicio de 10 minutos son insuficientes para demostrar tu hipótesis. ¿Qué significa? Que debes hacer una investigación mucho Sí, más no. profunda. Ahora, Ujú. por ejemplo, ¿qué podría suceder? Que lo que encuentres, o sea, en Internet no responda a las fuentes, al estado del arte, eso se llama el estado del arte. Que el estado del arte no responde a lo que tú buscas. ¿Tú qué tendrías que hacer? Hacer un ejercicio de investigación cuantitativo, o sea, un trabajo de campo donde hagas encuestas que permitan darle fuerza a este tema que tú tienes. En este momento, por ejemplo, creo que está, hay toma del viaducto por comerciantes por el tema del toque que queda. Entonces creo que, por ejemplo, mirar eso. Pero creo que vamos muy bien con el ejercicio. Daniela, Aquí el tema que yo escogí es la libertad de la mujer, ya que desde unos años atrás vengo notando que lo que definimos como libertad de mujer lo hemos malinterpretado. De hecho, hay hasta una película que me la vi y los derechos de la mujer fueron legalizados el 8 de marzo de 1971. El derecho de la mujer define que ningún Estado, ninguna empresa, ninguna persona puede violentar los territorios donde vivimos, nuestros cuerpos y nuestras vidas, que nuestra voz también cuenta, que podemos votar y podemos escoger vivir la vida que queremos, dónde nacer, con quién hablar y todo. Pero la mujer a través del tiempo ha ido como olvidando la esencia de cuál es su verdadera libertad. Hoy en día lo podemos ver claramente en las marchas. Hay mujeres que, perdón por algunas expresiones, no utilizan blusas, sino que pintan su cuerpo de morado y muestran sus senos, o incluso hay unas que van hasta desnudas. Y eso me parece que es como que algo muy contradictorio o no a los fundamentos por los cuales luchamos hace demasiado tiempo. Luchamos fue para que nuestra voz fuera escuchada, pero hoy en día nosotras mismas también hemos olvidado de dónde fue que sacamos el valor para luchar y cuáles fueron sus razones. Y mi pregunta fue, ¿hasta qué punto se puede decir que es la libertad de la mujer? ¿Hasta dónde podemos decirlo? Porque estos actos que se han expresado van mucho más allá de lo que es realmente la libertad de la mujer o sí, de la mujer en sí, porque hemos tomado actos y comportamientos que a decir verdad no son algo por lo que hubiéramos luchado de por sí, sino que es algo más allá de esa libertad, de una simple expresión o simplemente de una demostración. En mi opinión, la mujer no tiene claro cuál fue su verdadera libertad por la que luchó. En conclusión, hemos olvidado nuestros fundamentos y me lo comprobó la tecnología, las consultas que logré encontrar. ya, dale. También hay que mirar algo ahí, por ejemplo, Daniela, que tú decías que tenías como dificultades en cómo formular la pregunta. Entonces ahí lo que veo, por ejemplo, es que el tema, fíjate que Fabián y Verónica tienen temas como muy precisos y eso permitió que el desarrollo fuera también como muy cerrado. Tú tienes una pregunta muy amplia, o sea, que además, por ejemplo, tiene términos como libertad,
que son sumamente densos, y por eso, o sea, entiendo, digamos, como la intención de lo que estás diciendo, pero de todas maneras un poco como ambigua el tema de investigación. ¿A qué voy? Cuando hagamos el micro taller, la microinvestigación para el cierre de esta sesión, y es muy importante que el tema, la pregunta y la hipótesis sean muy claras para que lo que tengamos en términos de análisis de fuentes, lo que tengamos también en términos de análisis cuantitativo y cualitativo, nos pueda generar unas conclusiones que sean precisas con eso. Igual esto es un ejercicio de 10 minutos, pero la idea es que esto nos vaya sirviendo para ello. Igual muchas gracias por eso, porque la idea también es que en estos escenarios podamos dialogar. Y Gracias. Mauricio, dale Daniela. Y Mauricio, Bueno, profe, pero yo nomás hice las dos primeras porque ahora no tengo donde investigar y en el celular no es que me ayude mucho. Bueno, dale, no te el preocupes. tema que escogí fue la vacunación del COVID-19. Dale. La pregunta que formulé fue, ¿será que se vacunarán a toda la población colombiana? Eh, Eso es lo que estaba investigando, pero sale mucho contenido y no, la verdad me duelen los ojos para leer en ese celular, profe. Qué Muy pena. bien. No, muy bien, Mauricio, pero fíjense, por ejemplo, cuando lo que hablábamos al inicio, ya este es el minuto para terminar, no se preocupe. Y el tema de equivocarnos no lo tomen mal, al contrario, equivocarse es mejor porque eso nos permite ir mejorando en el camino que estamos trazando. Por ejemplo, Mauro, tú dices, qué pena ahí como por la confianza, tú dices que solo pudiste eso porque el tema es muy amplio. Fíjate que eso también hace que solo tenías 10 minutos, entonces uno que trata de hacer, buscar un tema que sea muy preciso, el que tenga mucha información o el que él pueda conseguir como fuentes muy fácil. Mira que Fabián, bueno, de pronto Fabián tiene acceso al computador y pues ya tiene experiencia con temas de investigación, pero él pudo sacar todo eso muy rápido y digamos a casi que sacar una conclusión en 10 minutos. Lo mismo Verónica, pero por ejemplo Daniela, como tuvo problemas con organizar la pregunta, bueno, la pregunta quedó muy amplia, más que tener problemas quedó muy amplia, el tema quedó también un poco difuso. Lo mismo en tu caso, hablaste del COVID, pero como de eso ahorita hay tanta información, ¿qué es lo que pasa? Hay dos temas, que a veces uno le pasa lo que le puede pasar, por ejemplo, a Verónica, que la información que busca no la encuentra, como el tema del toque de queda, entonces tiene uno que inventarse la información y construirla, o lo que te pasa a ti y es que hay tanta información que es muy difícil poder filtrar qué es correcto y qué no. Entonces, fíjense que estamos ahí como en dos posturas totalmente diferentes, pero que se vuelven problemáticas. Y eso nos indica a nosotros que, por ejemplo, para Verónica tendríamos que construir las fuentes porque no las hay, o tendríamos que irnos a hacer todo un trabajo de campo para poder respondernos a esa pregunta, que es una pregunta grandísima y además que parte también de, como sí, lo que dice Verónica, es ilógico que se haga el toque de queda. Pero también está el otro caso de Mauricio que quiere hacer algo del COVID, pero hay tanta información que es muy difícil ya saber qué, qué información de todo lo que hay es fidedigna. Entonces, lo que tiene que hacer Mauricio es un trabajo de filtración muy grande. Es coger tanta cosa que hay, depurar hasta encontrar la información que tiene. Y ambos trabajos son, digamos, grandes y agotadores. Entonces, ese era como el ejercicio de cierre que quería como traerles para hoy. Espero que haya sido una clase agradable, que esté rompiendo un poco con el estereotipo que hay con las clases de metodología de investigación. Muchas gracias a todos y a todas por digamos, por la intervención y la participación en este espacio. Nos vemos dentro de 8 días. Espero poder subir este video pronto, esta grabación, y poder subir, además tardar el fin de semana, el material con el que van a hacer la ficha de lectura para la próxima sesión. No sé si tienen pues alguna intervención de cierre, pero mientras tanto pues voy a detener la grabación, que ya son las 8:33 y me voy a pasarme unos minutos del tiempo estipulado.